Listo, se inició la grabación. Voy a comenzar. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer el debate de la materia de política agraria y ambiental. Nuestro tema o nuestra problemática fue la presencia de cultivos ilícitos asociados a la ausencia de alternativas económicas viables para la población campesina. Mi grupo está conformado por Marjorie López, por Diego Daza y por Joana Bellota. Y por mi persona, Andrea Córdoba. Entonces, ya cada quien nos vamos a presentar con nuestro rol y vamos a comenzar el debate. Buenas noches, mi nombre es Marjorie Juliet López. Desde el rol de autoridades municipales que me corresponde, me pongo a su disposición a escucharlos y analizar y mirar cómo podemos solucionar. Buenas noches, mi nombre es Giovanna Vanessa Villota y mi rol es de representante de la población campesina. Bueno, para muchas familias campesinas de Llorente, el cultivo de coca no es solo una elección que se basa en la ambición del dinero, sino más bien en la supervivencia de cada hogar, a diferencia del cacao y del plátano o de otros cultivos que son difíciles de sacar, y además de que esto genera un costo para sacarlos. Mientras que el cultivo de coca, los grupos armados nos lo compran en la puerta, es decir, llegan hasta la finca, ya que esta es una zona con vías terciarias en muy mal estado, iniciando por eso. También la falta de alternativas, ya que muchas personas de mi comunidad carecemos de tener propiedad legal, lo que nos impide acceder a créditos bancarios. Entonces, no es que los campesinos, no queramos sembrar los alimentos, sino que el sistema no nos apoya para que esto sea rentable. Bueno, asumiendo mi rol como miembro de la comunidad del municipio de Llorente, yo opino que es percibimos que el conflicto no es una cuestión de legabilidad, sino de supervivencia. Para nosotros, la presencia de estos cultivos ha generado una economía frágil y esto hace que la constante estigmatización de nuestro territorio sea por falta de vías terciarias, el buen estado o el mal estado en el que estén. Entonces, hace que históricamente seamos más vulnerables en otros cultivos. Digamos que los factores que se asocian más al origen y la persistencia de esto son las trampas de la pobreza. Esto quiere decir que sin títulos de propiedad de las tierras no podemos acceder ni a los créditos ni a proyectos. Entonces, el control territorial de los grupos al margen de la ley impone la economía y así es difícil escapar sin arriesgar la vida. Igualmente, los incumplimientos de acuerdos, la demora de la implementación efectiva, los programas de sustitución, y esto ha generado profunda desconfianza hacia las demás instituciones. Sí tiene razón la compañera, ya que el gobierno muchas veces nos ha prometido muchos proyectos de los cuales muchos no se han cumplido. Hemos firmado acuerdos, como por ejemplo el de la sustitución voluntaria, en el que arrancamos las matas, pero los pagos y la asistencia llegaron tarde o no llegaron. Y la erradicación forzada o la aspersión a nosotros no nos solucionan el hambre, sino que profundizan el conflicto, destruyendo nuestro único sustento sin dejarnos una alternativa real, porque para nosotros esta mata es la única vía de acceso a la plata, que nos permite comprar las medicinas, la ropa, útiles escolares y demás implementos necesarios para el ser humano. Entonces todo esto nos genera una dependencia, de la cual para nosotros es difícil escapar,
Por otro lado, también está la presión de los grupos armados, donde nuestra población queda atrapada entre las exigencias de estos grupos ilegales. Entonces, nuestra persistencia en los cultivos de uso ilícito no es una decisión delictiva, sino que más bien es una estrategia de resistencia y de supervivencia ante un sistema económico que nos excluye como campesinos de Llorente y ante el Estado que solamente llega a nuestro territorio con botas de combate, pero no con proyectos productivos que nos den alivio y que nos busquen una mejor calidad de vida para nosotros y que también cambie el rumbo de vida de nuestras futuras generaciones. Sí, compañera, así es. El problema es que la estigmatización de Llorente se nos ve como zonas rojas y no como sujetos de derechos. Esto dificulta que se hagan inversiones públicas y privadas. Además, el principal obstáculo es la visión cortoplacista del gobierno, que prioriza la erradicación forzada y el glifosato sobre la inversión social. Además de la inseguridad física por los líderes sociales que promueven la sustitución, dificulta que la comunidad se organice sin miedo mientras no haya mercados asegurados por lo lícito y así el ciclo se seguirá repitiendo. Pero entonces yo tengo una pregunta para la persona, mm, para la persona que es encargada de los derechos de la Defensoría de los Humanos. Entonces, que desde esa área, ¿qué se puede hacer para garantizar que los derechos de las comunidades rurales y las familias afectadas, qué solución nos da o qué nos puede ofrecer para la comunidad? Como cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Adas Urbano y a mí me correspondió el rol de defensor de los derechos. Dando respuesta a la pregunta de mi compañera, como defensor de derechos humanos en Llorente, Nariño, considero que garantizar los derechos de las comunidades rurales empieza por reconocer la realidad que viven muchas familias campesinas. Nuestro trabajo no es solo actuar cuando ocurre una vulneración, sino acompañar a las comunidades, eh, escuchar sus necesidades y visibilizar las problemáticas que enfrentan. Por otro lado, también debemos exigir que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar derechos básicos como el acceso a la tierra, oportunidades productivas dignas y servicios para la población rural. Durante muchos años, las políticas agrarias han dejado en desventaja al campesinado, generando desigualdades que aún afectan a estas comunidades. Y por último, es fundamental proteger a las comunidades y a los líderes sociales que defienden su territorio, garantizando que puedan participar sin miedo en las decisiones que afectan a su futuro. Listo. Bueno, em, yo sé que pues una de las principales causas es la falta de alternativas productivas que realmente generen ingresos estables. Muchos agricultores tienen la dificultad para comercializar productos legales debido al mal estado de las vías, al acceso limitado en mercados y por ende los bajos precios, ¿no? Pero desde las autoridades municipales consideramos que enfrentar esa problemática no puede centrarse únicamente en acciones de control, sino que debe incluir estrategias de desarrollo rural que ofrezcan oportunidades reales a las comunidades campesinas. En este sentido, es fundamental fortalecer los programas de sustitución de cultivos, impulsar proyectos productivos sostenibles. Se podría concluir que como autoridades municipales reconocemos que la reducción de los cultivos de uso ilícito en el territorio solo será posible si se generan condiciones económicas y sociales
que permitan a las familias campesinas vivir dignamente de actividades legales y sostenibles. Entonces, estamos trabajando en eso. Tengo una pregunta para la compañera Vanessa. ¿Qué propuesta como campesinos le harían para garantizar que los procesos de sustitución impacten positivamente a las comunidades del territorio? Bien, como representante de la población campesina de Llorente, nuestra propuesta no solo se limita al cambio de una mata por otra, sino que más bien a buscar una solución a los problemas anteriormente mencionados. Y para que el impacto sea real y duradero, el proceso debe ser social y económico, como la formalización de la propiedad rural, ya que de esa manera podemos acceder a créditos bancarios para poder cultivar con seguridad. Otra propuesta que les tengo es que, bueno, el gobierno tenga una inversión directa en las vías terciarias, conectando con el resto de las veredas a la vía principal del mar. De esta manera nos facilita a nosotros para sacar los cultivos. También nos gustaría generar mayor valor a nuestros productos. Por esto proponemos unas plantas de secado y de procesamiento en Llorente, para que el valor agregado del producto se seque aquí mismo y con esto pueda generar empleo local. La educación es la principal base para un mejor futuro, como bien se sabe. Entonces, si se implementan cursos agropecuarios para que nuestros jóvenes tengan estudios técnicos y que ellos conozcan nuestros suelos para que nos enseñen cómo combatir las plagas y a mejorar los rendimientos de nuestras parcelas. Sería también como mejorar la asistencia técnica a un futuro y no solo con las capacitaciones que a veces nos dan en un día. El mayor miedo de los campesinos es las pérdidas, ya que en medio de las cosechas se pierde bastante, ya que nadie las quiere comprar. Entonces, nuestra propuesta también es que el gobierno sea nuestro primer cliente comprando nuestros productos para las fuerzas militares o también para el PAE de todos los estudiantes y para las cárceles de la región, que los abastezca con productos de todos nosotros los campesinos. Entonces, señores del gobierno, con estas propuestas ustedes verán que los procesos de sustitución impactan positivamente a las comunidades de mi territorio. Con esto ustedes dejarán de ser un fantasma que solo aparece cuando hay que erradicar, si nos dan las herramientas para ser empresarios del campo. Así nosotros mismos nos encargaremos de proteger nuestro territorio de la ilegalidad. Gracias. Por otro lado, también tendría una pregunta para mi compañera Giovanna, la cual sería, como representante de los campesinos de la comunidad de Llorente Nariño, ¿qué cambios crees que serían más urgentes para que los campesinos realmente puedan dejar los cultivos de coca sin poner en riesgo el sustento de sus familias? Bueno, compañero. Para responder a su pregunta desde mi rol como representante de los campesinos, no puedo hablar de la erradicación sin antes hablar del hambre. Entonces, para que un campesino suelte la semilla de coca sin condenar a su familia al hambre, lo que sucede es que una mata de cacao nos da fruto en 8 días. En cambio, la coca sí nos permite comer cada 2 meses. Por eso necesitamos un ingreso mensual que cubra la canasta básica, mientras nuestras nuevas siembras crecen. Por otro lado, necesitamos que la maquinaria llegue hasta las vías terciarias y nos arreglen este problema, porque de nada sirve que el gobierno nos dé de las mejores semillas si el producto se pudre en nuestras fincas, porque no tenemos cómo sacarlo, ya que para pagar el flete es más caro que el bulto mismo del producto. Entonces, el campesinado no es un criminal, es un trabajador que estamos atrapados en una economía de guerra. Y por el momento, pues estos serían como los cambios más urgentes que nosotros necesitamos en nuestra comunidad. Gracias. Y a través de todo esto también tengo una pregunta para usted como representante
del gobierno, representante de la comunidad de la alcaldía. Entonces, esto para ustedes. ¿Está la alcaldía dispuesta a firmar hoy un compromiso público para garantizar vías transitables y la compra directa de nuestras cosechas lícitas, o nos van a seguir dejando solos frente a la logística del narcotráfico, que esta sí llega hasta nuestras puertas? Bueno, como alcaldía entendemos la preocupación de las comunidades campesinas, ya que la falta de vías y dificultad para comercializar productos han favorecido los cultivos ilícitos. Por ello, buscamos mejorar la infraestructura y apoyar la venta de productos legales, aunque también se requiere apoyo del gobierno nacional, no solo va en el municipio. Según el DNP, la sustitución de cultivos ilícitos solo es efectiva si se acompaña de proyectos productivos, acceso a mercados y mejoras en infraestructura rural. Lo que quiere decir que si queremos erradicar esos cultivos, sí o sí tenemos que meter proyectos productivos muy viables. Además, Tumaco ha sido uno de los municipios con mayor presencia de cultivos de coca, lo que muestra la necesidad de favorecerle las oportunidades económicas legales. Bueno, con todo esto damos por finalizado nuestro debate. Esperamos que a final de cuentas se cumpla lo prometido y se trate de cambiar por todo lo que hemos pasado durante muchos años en nuestro municipio. Gracias. Así será. Gracias. Muchas gracias.